Hola City Friends, hoy vamos a hacer un delicioso pan relleno estilo brioche, sin gluten por supuesto. Vamos a rellenarlo de membrillo o de chocolate o lo que queramos. Comenzamos. Necesitamos 300 ml de leche, la cual la vamos a hervir. Cuando hierva, la apagamos, dejamos enfriar. 500 gramos de mix o premezcla sin gluten, la cual vamos a tamizar. En un vaso vamos a poner la leche templada, no caliente, tibia, y le ponemos 3 cucharadas del mix o premezcla sin gluten, más 2 cucharadas de azúcar. Mezclamos bien. Luego vamos a agregar 7 gramos de levadura sin gluten o 23 gramos de levadura fresca sin gluten también. Recuerda, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos cada semana. Vamos a dejar reposar la levadura hasta que crezca. Así, una vez que haya crecido vamos a mezclarla otra vez y la dejamos reposar otra vez. Esto lo hacemos mínimo 3 veces. En un bol vamos a agregar la levadura, luego de que hicimos 3 veces el proceso anterior, agregamos la levadura que ha crecido bastante en este momento, la premezcla, el prefermento, como lo llamemos, y a este le vamos a agregar 100 gramos de azúcar, menos 2 cucharadas que le hemos echado antes a la levadura, 2 huevos grandes batidos. Le vamos a quitar un poquitín de estos huevos para dejarlo para pintar el pan al final. Mezclamos bien. Una pizca de sal. Ahora vamos a agregar poco a poco el resto de la premezcla o mix sin gluten. Yo utilizo el de la marca Proceli, pero tú puedes utilizar el de la marca que tengas y quieras para hacer recetas sin gluten. Mezclamos bien y agregamos el otro poco. Importante que la harina esté tamizada porque así quedará más fina nuestra receta, crecerá mejor nuestra levadura. Así, mezclamos bien. Yo lo voy a cambiar de bol ahora porque yo lo voy a batir con una amasadora batidora que tengo. Pero esta receta también se puede amasar con las manos, como estoy haciendo ahora. Es muy pegajosa, eso sí. Tiene que quedar así de pegajosa. Este pan es un pan muy suave. Lleno de mucho aire. Ahora le voy a agregar 100 gramos de mantequilla, temperatura ambiente, la cual voy a amasar un poco con mis manos para calentarla más todavía y la mezclo con el resto de la mezcla con mis manitas. En este punto podemos seguir mezclando 10 minutos, alrededor de 10 minutos, 8, 9, 10, hasta que se integre bien con la mantequilla toda la receta. O como también podemos, si tenemos amasadora, pues la colocamos y batimos por 5 minutos con el gancho. Así como estoy haciendo yo ahora. Si no tenemos, pues lo batimos, lo mezclamos, lo amasamos con nuestras manos. Eso sí, que sepas que se va a pegar. Pero este pan se va a pegar mucho en las manos, pero este pan vale mucho la pena. En un bol limpio que vamos a engrasar con aceite. Después de amasar la masa con nuestras manos o con nuestra amasadora, vamos a volcar nuestra masa. Con la ayuda de la paleta le vamos a dar un poquito una forma redondeada a la masa.
o de nuestras manos también. Y le vamos a poner un plástico, un papel film por arriba y la dejamos reposar y crecer mínimo 4 horas. O puede ser también de un día para otro. Para esto la dejamos en la nevera para que crezca con el frío lentamente. Va a crecer así, el doble o hasta el triple. Amasamos un poco más. No tengas miedo que se le vaya un poco el aire, tenemos que amasarla. Un poquito más. Yo me estoy ayudando aquí de una paleta de cocina para mezclar todos los pedacitos. Hacemos un rollo así como estoy haciendo ahora. Y vamos a picar los pedazos que van a ser los panes. Los pedazos pueden ser más grandes, más pequeños, según como queramos el tamaño del pan. Hacemos una forma redondeada, la aplastamos un poco y la rellenamos con lo que queramos. En este caso yo la relleno con membrillo. El membrillo es un dulce que se prepara aquí en España a partir de la fruta del membrillo. Queda algo así para los venezolanos, si lo conocen, el dulce de guayaba o algo así. No es lo mismo, ojo, pero queda como la misma textura. Cerramos el pan como si fuera un saco, así, unimos las puntas. Le damos un poquito más la forma redondeada. Este pan queda delicioso y súper suavecito. Y con el membrillo más. O con el dulce o el chocolate. Con chocolate también queda muy bueno. Cerramos las puntas así. Estiramos un poquito y vamos cerrando las puntas. Como si fuera un saco. Así. Un pequeño saquito de pan. Así. Hacemos un redondel. Y así con todos nuestros panes. A mí me han salido 6. Yo los pongo en una bandeja. Ahora, a la hora de hornear, podemos hornear los panes juntos, como lo estoy haciendo yo. O sea, que se peguen unos con los otros. Pero también lo podemos hornear en una bandeja por separado. Dejamos crecer así, mínimo 1 hora. Miren cómo se han juntado los panes. Ahora, ¿recuerdan el poquito de huevo batido que reservamos anteriormente? Lo vamos a utilizar para pintar nuestros panes. Y que queden con un color muy bonito. Horneamos 180 grados por 50 minutos aproximadamente. Y así, miren qué color, miren cómo han quedado nuestros panes. ¡Qué delicia! Ya van a verlos por dentro, son súper suavecitos. Así. Yo les pongo un papel film por encima o un plástico para que suden y queden más suaves todavía. Vamos a picarlo, miren. Miren la miga que tiene, es una miga alargada. Esta miga la conseguimos con las 4 horas de crecimiento y más luego la otra hora de crecimiento. Así, qué delicia. Espero que les haya gustado la receta. Es deliciosa. Lleva su tiempo hacerla, pero vale muchísimo la pena. Este pan de brioche, pan dulce, sin gluten. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, comenta y comparte para que otros puedan conocer que existe una City sin gluten donde pueden tener todo este contenido, donde pueden tener todas estas recetas deliciosas. Y también, aparte de ayudar a otras personas, me ayudas a que este canal siga creciendo, a que esta comunidad siga creciendo y cada vez seamos muchos más ciudadanos de la City sin gluten. Si te ha gustado, déjame un like, déjame un comentario, dime qué te parece la receta, ¿te gusta, no te gusta, qué te parece algo difícil? ¿Te gustaría que te ayudara con el paso a paso porque hay algo que no has entendido? Déjame en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante.